Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. La vida está llena de cambios, pasos. Nadie tiene un instructivo para poder llevar a cabo lo que tiene pensado o lo que sorpresivamente nos alcanza. Pero lo que sí es que constantemente requerimos de estos pasos, de estas transiciones para empezar otro conteo, otra historia, otro camino, otra forma de llevar ese mismo camino. Hoy estamos con una invitada que ustedes conocen, ya nos ha comentado bastante sobre este tema desde muchos puntos de vista, pero nos ha ayudado también a comprenderlo desde adentro, desde afuera, desde perspectivas que no habíamos analizado, como la dignidad de la muerte, la dignidad en la misma vida. Y esto nos lleva a preguntarnos, incluso en el proceso de aquellos que acompañamos, de aquellos que estamos cuidando, o de nuestras propias vidas también, para poder llevar esto a otras personas. Será mucho más claro cuando ella nos lo cuente. Hoy estaremos hablando un poco más de las transiciones, de los pasos que se dan para llegar incluso a ellas. Nuestra invitada de hoy es Lina Paola Lara Negrete. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología e Investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Yo soy Jacdy López y les doy la bienvenida. Lina, gracias por sentarte en esta banca. ¿Cómo estás? Jacdy, muy agradecida de estar aquí sentadas y especialmente hoy muy comprometida con que convidemos a varias personas que seguramente van por ahí pasando, y como nunca sabemos a quién puede beneficiar la conversación que aquí tenemos, entonces pues qué dicha que ojalá los pasantes y paseantes se puedan sentar con nosotras durante este segmento de mucha gratitud que nos ofrece la banca del parque. Muchas gracias. Así es, gracias a ti y gracias a los que nos escuchan del otro lado. En podcasts pasados hablábamos, por si usted no lo ha escuchado, estamos en YouTube, en Spotify o en iVoox. Cómo dar malas noticias, pero también cómo recibir malas noticias. Y esto, según nos cuenta Lina, nos lleva a hacernos preguntas y nos lleva a momentos importantes como la transición. Pero, ¿hay alguna necesidad de hacerse consciente de esos momentos? ¿O simplemente suceden o es necesario para uno poder entender que el duelo, los dolores? Aparecen muchas preguntas. Lina, menos mal te tenemos en esta banca. ¿Por dónde podemos empezar? Empecemos por retomar un poquito de lo que conversamos en unos episodios anteriores sobre ese lugar que tiene en nuestras vidas dar y recibir noticias, porque creo que allí puede estar la clave para entender un asunto en el que me quedé pensando la vez pasada después de que nos levantamos de la banca del parque las dos. Me quedé pensando en que probablemente es necesario asumir las transiciones, es decir, ese antes y después. ¿Qué ocurre antes de recibir una noticia, después de recibirla, antes de dar una noticia, después de darla? Y tal vez el tema central allí sean las reacciones que tenemos. Reaccionar forma parte de nuestra naturaleza en muchos niveles. Los seres humanos, así como otras especies de la gran familia que tenemos en la naturaleza, reaccionamos usualmente a los estímulos que recibimos, y las reacciones tienen mucho que ver con los diferentes niveles de compromiso de lo que sucede. Nadie puede decir que estamos locas las personas que consideramos que cuando les hablamos o les cantamos a nuestras plantas, ellas reaccionan positivamente.
es decir, crecen más, florecen, reverdecen, toman mejor el alimento que les damos en el agua o en otros abonos que les ofrecemos, etc. Es decir, incluso en ese nivel las plantas también reaccionan a esos estímulos que les ofrecemos. Tanto más, pues los demás animales, entre los cuales estamos incluidas nosotras las mamíferas que estamos aquí teniendo esta conversación y que hemos reaccionado muchas veces a situaciones que nos ofrece el contexto y que hemos reaccionado también a las noticias que recibimos. Y también a veces hemos juzgado las reacciones ajenas a las noticias que damos. Entonces, tal vez sea oportuno que centremos un poquito la atención en relación con esas reacciones. Hay unas personas que se han trabajado mucho a lo largo del tiempo y que han hecho el ejercicio juicioso de conocerse muy bien. Conocerse a sí mismas, esa gran empresa tan difícil de llevar adelante para algunas personas y para algunas otras tan fácil, poder darse cuenta de cómo su cuerpo, cómo sus pensamientos, cómo sus acciones ocurren en reacción a algo. No obstante, para la mayoría de nosotras eso no es tan sencillo. No se trata como de una cosa que surja naturalmente, sino que se trata claramente de un ejercicio deliberado que hacemos por comprender qué es lo que sucede, en qué niveles suceden las respuestas que damos a lo que sucede y cómo podemos ayudarnos a nosotras mismas a comprender qué significa reaccionar de un modo u otro. Incluso hay quienes van un paso más allá y dicen cómo reaccionar bien. Y pues obviamente ahí está implicado un juicio de valor. Pero lo que es interesante más allá del juicio de valor es reconocer esas reacciones. Darnos cuenta de cómo tomamos las situaciones que experimentamos. Eso no es tan sencillo a simple vista. Es fácil hablar sobre esto. Hagamos un ejercicio aquí en conjunto, un ejercicio de imaginación. Quienes vivimos en ciudades densamente pobladas, eso que llaman urbes o eso que llaman el mundo urbano, y por lo general, sea grande o sea pequeño, ese mundo urbano ofrece más o menos los mismos grados de riesgo percibido o real a situaciones cotidianas que consideramos inseguras. Este ejercicio que les estoy proponiendo a las personas que nos escuchan y a ti, Jacti, y a mí misma, es un ejercicio que con toda seguridad quienes vivimos en ciudades grandes alguna vez hemos hecho. El ejercicio de imaginar cómo reaccionaríamos ante un robo. ¿Qué haríamos si aparece frente a nosotros una persona que está armada, probablemente, y que nos pide por favor que le entreguemos todo lo que llevamos con nosotras? Las mujeres que usamos bolsa y los hombres también que usan bolsa, sabemos que allí adentro va un pedacito de la vida, es decir, los documentos, el dinero que tengamos en efectivo, quienes tienen tarjeta de crédito, el teléfono móvil, un par de cosas que consideramos objetos personales y puede ser que en algunas circunstancias incluso un poco más. Hace poco alguien me contaba de una persona a quien le robaron un morral o mochila y allí iba su computador. Pieza valiosa para sus asaltantes, pero de inconmensurable valor para ella porque allí estaba su tesis de grado y estaba próxima a graduarse y no había copias. En fin, independientemente del valor que le atribuyamos, hagamos este ejercicio de imaginación mientras estamos aquí acompañadas en la banca del parque. ¿Qué cosas llevamos en esa mochila, en esa bolsa, en la cartera, le llamamos en Colombia, que consideramos que podrían ser irreemplazables, que consideramos que son verdaderamente tesoros que hemos obtenido con esfuerzo o que han llegado a nosotras por cariño de alguien que nos las ha regalado, etcétera, y que por lo tanto son irreemplazables? Y de repente, de la nada, aparece alguien que violentamente nos arrebata
esos objetos preciados y queridos que van dentro de una bolsa, que forman parte de la cotidianidad y que nos ayudan a desenvolvernos en el mundo inmediato, es decir, resolver cosas como el dinero, cosas como las llaves de la casa, cosas como los documentos de identificación, en fin, son objetos, solo objetos. Y ante ellos expresamos la mayor de las importancias. Y hemos pensado muchas veces, e incluso es probable, altamente probable que lo hayamos conversado con personas cercanas, en nuestra reacción. ¿Cómo reaccionaría yo si me fuese arrebatado ese pedacito de mundo cotidiano que llevo en mi bolsa? Como es un ejercicio de imaginación, entonces se vale todo. En ese ejercicio de imaginación surgen heroísmos. Hay gente que se imagina a sí misma siendo como un protagonista de una película de acción, evitando el robo, anticipándose, bloqueando al agresor, gritando unas cuantas cosas, poniendo en su sitio. Es un poco la expresión que se usa en América Latina. Voy a ponerle en su sitio. Es decir, le voy a decir lo que pienso sobre este acto violento que está realizando y no me voy a dejar robar. Otras personas se imaginan a sí mismas reaccionando pasivamente. Es decir, sí, yo entrego todo, no opongo resistencia, que se vaya rápido, lo que importa es que no me haga daño, que no me lastime, que no me hiera, que no me golpee, ojalá que ni siquiera me grite. Basta con que yo entregue todo lo que llevo allí. Al final de cuentas es material. Puedo reponerlo con dificultad, me va a doler, me va a dar rabia, pero pasivamente no opongo ninguna resistencia y yo simplemente entrego todo lo que lleve y de esa manera resuelvo una situación favorablemente, en el sentido de que no salgo lastimada, no salgo herida y tal vez la persona que me roba no se pone más agresiva y salimos todos sanos y salvos de la situación. Pocas personas ante un ejercicio como este que yo estoy proponiendo responderían diciendo no lo sé, yo no sé cómo reaccionaría. Bien porque han tenido la experiencia en el pasado y su reacción les ha sorprendido, o bien porque nunca la han tenido y genuinamente no saben cómo reaccionarían. Pero usted que nos está escuchando, ¿cómo reaccionaría ante una situación en la cual violentamente pierde objetos que le son preciados? Pensaba justamente respecto al ejercicio que siento yo que depende, como tú misma lo decías, de las experiencias pasadas, a quien les haya pasado, de cómo reaccionar y cómo definitivamente digo, no puedo volver a reaccionar así. Pues obviamente nos damos cuenta que ese atrevimiento o ese comportamiento nos pudo haber puesto en peligro o con más presión. Esa respuesta sentimos, o bueno, siento yo hablando desde mi experiencia ante este ejercicio, es que sí podría ser peligroso mi forma de reaccionar. Entonces, ¿cómo trabajar en ello también cuando uno sabe que tiende a reaccionar por miedo de forma violenta? Eso me parece, pues, como más que violenta, no a golpear, sino como súper agresiva, como que se desconoce uno en esos momentos. El ejercicio le puede servir a uno para empezar a trabajar cómo reaccionaría, pero yo digo como, bueno, voy a estar tranquila, no va a pasar nada, yo entregaría todas mis cosas, de hecho lo había pensado, pero mis reacciones son totalmente como a no dejarme lastimar, o reacciono de manera agresiva y pues puede terminar en lo contrario. Igual que tú, igual que yo, las personas que nos están escuchando y que han aceptado sentarse con nosotras hoy en la banca del parque deben estar pensando muy parecido, si no lo mismo. Es decir, tenemos
poco conocimiento sobre nosotras mismas en general, todas las personas, pero muy en particular tenemos poca sensibilidad para tener una memoria de las reacciones que tenemos. No conservamos en la memoria, por razones que son muy prácticas para cómo funciona la memoria, no conservamos recuerdos muy claros y muy específicos sobre nuestras reacciones, salvo cuando esas reacciones ocurren ante eventos que son muy traumáticos. Es decir, recordamos vagamente algunas sensaciones cuando hemos sufrido eventos que nos obligan a una reacción inmediata y conservamos sentimientos en relación con tuve miedo o tuve mucha rabia o me quedé paralizado, congelado, no pude hacer nada, no fui capaz de reaccionar. Que en cierta forma quedarse paralizado también es una reacción, pero tenemos muy poca memoria sobre cómo reaccionamos ante situaciones inesperadas. Y la razón por la cual eso es así, más que porque tengamos un problema de memoria, como sucede muchas veces, es porque tenemos un problema de atención. Es decir, no estamos al tanto mientras suceden las reacciones de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso muchas veces es así porque un sistema bloquea el otro. Es decir, el mismo sistema que dispara las reacciones hace lo posible porque todo esté puesto allí, toda la energía, toda la fuerza, toda la capacidad del sistema mismo esté puesto allí en reaccionar. Y perdemos de vista, por ejemplo, atender a lo que sentimos, a lo que pensamos, a la manera en la que nos comportamos. Es un mecanismo que funciona con relativa simpleza, es decir, se puede explicar con mucha simplicidad, pero luego, al margen de cómo lo podamos explicar, fácil o difícil, lo que sí sabemos es que es un mecanismo que se activa muchas veces en ausencia de nuestro propio control. Es relativamente fácil perder el control. Y esto quisiera que lo tomáramos como una especie de respiro que hacemos aquí sentadas mientras estamos en la banca del parque, porque a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta de que no podemos tenerlo todo bajo control, que hay muchas reacciones nuestras que son automáticas. Ante el miedo, por ejemplo, huimos. Ante el dolor, por ejemplo, huimos. Y eso que sucede en automático es a lo que estamos precisamente llamadas todas las personas a considerar de nuevo. Ante situaciones de pérdida distintas de la del ejercicio que acabé de proponer, es decir, cuando las pérdidas no son de objetos materiales, cuando las pérdidas no son de cosas que podemos reemplazar con algún esfuerzo, y bueno, ya vendrán, pero cuando no se trata de cosas reemplazables, sino, por ejemplo, de relaciones que tenemos con otras personas, las reacciones vuelven a aparecer y aparecen de otra manera, a veces de la misma manera, otras veces, pero siempre, aun cuando hay preparación para recibir noticias o para darlas, las reacciones casi siempre nos ganan la partida. Es súper importante tener presentes las reacciones que tenemos a las situaciones que se nos presentan. Especialmente es muy interesante darse cuenta o tener presentes las reacciones que tienen que ver con emociones. Es decir, quisiera centrar la atención un poquito ahora en los afectos que construimos a lo largo del tiempo, porque al afecto también reaccionamos. Sabemos casi de inmediato cuando una persona nos cae bien y cuando no. Sabemos casi de inmediato cuando una persona que queremos, es decir, una persona que hemos observado mucho y muy atentamente, cambia de humor. Sabemos con relativa precisión cuando algo no anda bien en una relación que hemos construido a lo largo del tiempo. Y asimismo también nos damos cuenta de cuando las cosas andan muy bien o vamos en tranquilidad, porque estamos atentas, porque estamos observando detenidamente lo que sucede. Y cuando recibimos noticias que nos anuncian que una persona con la cual tenemos una relación particular que hemos construido con esfuerzo es probable que ya no esté más o que esté sufriendo, eso
automáticamente provoca en nosotras una reacción. Y esa es la reacción que tenemos que atender con mayor urgencia. Es decir, ¿cómo tomo yo la noticia de que una persona que quiero, por ejemplo, enfrentará en adelante los estragos de una enfermedad grave que produce dolor? ¿Y cómo tomo yo, suponiendo el caso como el ejercicio de imaginación que estábamos haciendo, el hecho de que mi médico me dé una noticia sobre un diagnóstico que en adelante lo cambia todo o lo explica todo? Esas reacciones son las reacciones a las que necesitamos atender con mayor urgencia, por una razón fundamental. Voy a decirlo con mis palabras, que puede que suenen un poquito coloquiales, no muy técnicas. Seguro hay palabras técnicas para todo, pero desde un punto de vista muy cotidiano, la manera como reaccionamos a estas cosas a veces puede facilitar la situación, que ya era difícil, y otras veces puede complicarla bastante. La manera como reaccionamos sí tiene un impacto en la calidad de las emociones que vivimos en relación con las noticias que damos o que recibimos. Entonces, volvamos al punto en el que estábamos evaluando el papel que tienen nuestras emociones en la manera como vivimos la recepción de las noticias, cualquiera que ella sea. Una noticia siempre nos pone en la situación de tener que reevaluar cómo en adelante vamos a llevar la situación que sea que se esté presentando. Y esa reevaluación muchas veces puede ser la clave para que experimentar el momento que estemos experimentando sea un poquito más llevadero o sea definitivamente más complicado. Pongámonos ahora en otra situación en la que es probable que algunas de las personas que nos estén escuchando estén en este instante. Vivir una enfermedad, vivir con una enfermedad que supone dolor y que supone un sufrimiento sostenido, según han estudiado quienes estudian, por ejemplo, las situaciones oncológicas, es decir, las personas que padecen cáncer. Con mucha frecuencia aluden quienes hacen esos estudios a que la calidad de vida se ve mejorada o se ve empeorada de acuerdo con la reacción emocional que las personas pacientes de cáncer tienen ante la circunstancia de tener que vivir con un padecimiento de ese tipo. Esos estudios también se han hecho en otros tipos de pacientes, no solo oncológicos, sino también pacientes que tienen enfermedades de esas que son de largo aliento o de esas que producen mucho dolor. Por ejemplo, las neurodegenerativas, por ejemplo, enfermedades en las cuales está afectada la funcionalidad de un órgano vital, por ejemplo, las enfermedades en las cuales hay deterioro cognitivo o de la memoria. Pacientes con esos padecimientos han sido muchas veces preguntados sobre su calidad de vida a lo largo del tiempo durante el cual la enfermedad se expresa con sus síntomas. Y los hallazgos, que son clarísimos en muchos casos, indican que la calidad de vida sí tiene mucho que ver con las reacciones emocionales que tenemos frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la posibilidad de pérdida y cómo las relaciones que hemos construido a lo largo del tiempo tienen expresión afectiva relacionada con la enfermedad o no. Lo estoy diciendo con todas las palabras técnicas primero, para luego tratar de ponerlo en términos un poquito más sencillos. Esos términos más sencillos, me voy a tomar aquí una licencia, esos términos más sencillos serían la manera como usted
enfrenta un diagnóstico o el diagnóstico de una persona que ama, tiene mucho que ver con sus reacciones emocionales frente a la idea del sufrimiento y de la pérdida, propios o ajenos. Muchas personas suelen decir que no les asusta su propia muerte, pero que sí les asusta la muerte de las personas que aman. ¿Es acaso ese miedo una reacción que debemos cuidar con mucho cuidado? Atender con cuidado a esas reacciones emocionales puede determinar, sin duda alguna, el tránsito que hacemos al final de la vida. Para algunas personas puede ser definitivamente un infierno. Para otras, una experiencia repleta de aprendizajes sobre la cual sin duda no quisieran volver a pasar, pero que ya estando en ella, pues lo que hay que hacer es hacerla, entre comillas, amable. Banca del Parque Radio. Lina, llega el momento de la tarea. Esta tarea se parece a unas tareas que hemos hecho en episodios anteriores, porque tiene que ver con prestar atención muy profunda, observar con mucho cuidado, darse cuenta y sin lugar a dudas, esta es una tarea de autoconocimiento. Hagamos un inventario de situaciones en las cuales hemos reaccionado, noticias que hemos recibido, esa llamada en la madrugada que muchas personas tememos, esa situación en la cual no quisiéramos volver a estar nunca, pero ha ocurrido en el pasado. Ha supuesto una pérdida y ha supuesto un esfuerzo enorme, es decir, poner todas las energías disponibles en tratar de salir adelante de una situación que consideramos que es muy desafiante. Recordemos esas situaciones en las cuales, por ejemplo, hay una expectativa social sobre nosotras, es decir, una expectativa sobre esto es lo que va a pasar. Pensemos en esas situaciones. Si le cuento esto a mi mamá, le va a dar un infarto. Esa es una presunción que hacemos a veces, que no siempre está de la mano de la realidad y que lo que queremos expresar con ella es, a veces hay noticias que son demasiado difíciles de asimilar y por lo tanto, ahí estamos. Hagamos ese pequeño inventario y reconozcamos reacciones nuestras que ya hemos tenido en el pasado para poder anticipar un poco cómo reaccionaríamos a noticias por venir. Lina, gracias por sentarte en esta banca. Gracias a ti, Hagdi, y a todas las personas que nos escuchan. Qué delicia poder tomar este tiempo para sentarnos aquí juntas a conversar y pensar. Así es, gracias a ustedes que se sientan con nosotros, que se toman este espacio para reflexionar, para pensarse y conocerse. Si ustedes quieren escuchar más podcasts, tanto de Lina, Paola, Lara Negrete, nuestra invitada, y también otros que tenemos allí en iVoox, en YouTube, y por supuesto ustedes nos pueden escuchar en vivo 24/7 en www.bancadelparque.com. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.